Bienvenidos amigos, hermanos. Un gozo, una alegría poder estar juntos sirviendo al Señor en familia. Dios hasta paró la lluvia para aquellos que quisieran congregarse. Dios es bueno y nos da la oportunidad siempre de poder y nos ayuda de poder cumplir su voluntad. Gracias a Dios podemos estar sirviendo a Dios por su gracia y su misericordia y nos da el privilegio de poderle servir en todo tiempo y en todo lugar. Así que bueno, hermanos, qué lindo poder estar por este medio, por las redes, y poder estar también leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios para poder crecer. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos ahora a estar concentrados en lo que tú nos vas a enseñar. Y gracias, Padre, por tu palabra y gracias para la lluvia y, Señor, abrir todo para que nosotros podamos servirte y que nuestro hogar te pueda servir también. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Génesis capítulo 6, vamos a entrar al capítulo 6 y vamos a tener una lectura, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que vinieron viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron de los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, qué bueno ver la palabra de Dios y mirar todo lo que iba pasando, ¿verdad?, en el principio, para que nosotros pudiéramos saber lo que pasó en el principio de la humanidad, cómo el hombre se fue corrompiendo, se fue torciendo hasta la decisión que Dios toma: voy a terminar con el hombre. Se terminó. Colmaron mi paciencia. Vemos acá un Dios que es lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, pero también su paciencia vemos que tiene límites, ¿verdad? Su paciencia tiene límites. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El tema que vamos a ver es la maldad del hombre. Y bueno, Dios tiene límite, ¿verdad?, con su paciencia al ver la maldad del hombre. La maldad del hombre es el que le saca la paciencia a Dios. Dios tiene paciencia, mucha paciencia, pero el pecado es algo que va en contra de Dios, y los que practican el pecado obviamente no son de Dios, sino que son del mundo, son del diablo. Y acá vemos que el hombre separado de Dios se fue corrompiendo, se fue torciendo, y vemos cómo Dios se arrepintió de haberlo hecho. Pero vamos a ver la introducción, lo que vimos en el estudio anterior. Estuvimos mirando la descendencia de Adán. Yo hice un resumen de cómo creó la humanidad, creó dos géneros, y es la prueba de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dios hizo dos géneros. Los otros que han inventado el mundo, más géneros, no son verdaderos, ni científicamente, y no es natural, porque obviamente no tiene evidencia científica. Entonces de ahí Dios también lo que hizo, nos dice la Biblia, que lo bendijo. Versículo 1 al 2. Estamos en el capítulo 5, haciendo resumen de lo que vimos el miércoles pasado. Adán a sus 130 años engendró a un hijo llamado Set, y después engendró muchos más hijos y hijas. Su nombre obviamente no está registrado en la Biblia, pero sí tuvieron más hijos e hijas según versículos 3 y 4. En el versículo 6 al 17 habla de la descendencia de Set a Mahalaleel. De los versículos 18 al 27
nos habla de la descendencia de Jared a Matusalén. Pero hay algo característico en los versículos 23 al 24 del capítulo 5, que Dios destaca a Enoc. ¿Por qué? Bueno, porque Enoc caminó con Dios y fue raptado al cielo. Enoc no murió como las demás personas. Entonces vemos cómo Enoc caminó con Dios, a pesar del mal, a pesar de todas las perversidades que había en el tiempo, en su tiempo. Bueno, Enoc fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios le dio la oportunidad de poner un ejemplo en medio de toda la maldad. Hoy en día el ejemplo de que en medio de este mundo lleno de maldad, el ejemplo es el cristiano donde Dios lo pone, que ha hallado gracia, que está caminando con Dios y está mostrando ser luz en medio de la oscuridad y en medio de la maldad. Bien, el versículo 27 nos habla de Matusalén, que fue el hombre que duró más años en la tierra. 969 años fue que vivió Matusalén. Ya en los versículos 28 al 32 nos habla de la descendencia de Lamec a Noé. Lamec fue el padre de Noé, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora Dios, desde el capítulo 6 al capítulo 10, se dedica a hablar de Noé, de este hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y a mostrar la condición de la decadencia de las personas en el tiempo de Noé, del capítulo 6 al capítulo 10, las personas cómo moralmente iban decayendo, pero siempre Dios muestra que donde hay pecado también abunda la gracia. Y bueno, vemos a un hombre, Noé, predicando, sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios le manda hacer. Entonces, ¿hay excusa para servir a Dios? No, no hay excusa. Ya vemos desde el Génesis Dios mostrando, a pesar de la maldad que había, bueno, no había excusa. Hoy en día somos tan, como siempre somos, ¿verdad? Como seres humanos somos tan inteligentes para poner excusas, para no servir a Dios. Porque está frío, porque hace calor, porque me duele la uña. Bueno, acá vemos en tiempo de la humanidad, primero cuando estaba la humanidad en la tierra, ya había un remanente que Dios había escogido para que le sirviera y fuera ejemplo para una sociedad que estaba corrompida. Hermanos, somos nosotros ahora el ejemplo de sacrificio. Si nosotros no nos sacrificamos para servir a Dios, bueno, ¿quién va a ir a predicar el Evangelio? ¿Quién va a ir a hablarle a una persona? Bueno, ¿quién le va a llevar la palabra de Dios? Bueno, hoy en día lleva la Biblia por medio de las redes, va a su casa. Pero la idea es que la iglesia se tiene que congregar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La manera que la iglesia crece es congregándose. Los cristianos crecemos cuando nos congregamos y estamos juntos. Si no me canso de decir esto porque Dios manda a congregarse, es un mandamiento. Y cuando no lo hacemos, estamos pecando, porque es una orden. Entonces, cuando no nos congregamos, pecamos. Y cuando nos congregamos, estamos sacrificando nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros, como familia, tenemos que sacrificar muchas cosas para poder tener este tiempo. Separa nuestras tareas diarias, nuestro trabajo. Gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de poder trabajar en casa. Bueno, separa todo para servir a Dios. Entonces, debemos ser ejemplo para los demás. Entonces, el sacrificio vivo es el creyente. Bien, seguimos. Génesis 6.1. Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Bueno, el ser humano estaba cumpliendo con lo que Dios le había mandado. ¿Qué era? Llenar la tierra, procrearse. Y la Biblia dice que había muchas mujeres, la población iba progresando, aumentando, pero el hombre y la mujer estaban cada vez peor moralmente, cada vez peor, y lo vamos a ver. Siempre Satanás va a incitar a destruir la familia, sacando el uso natural entre el hombre y la mujer. Y eso es el propósito. ¿Cuál es? Destruir la familia, destruir al hombre, destruir a la mujer. El hombre y la mujer ceden a las tentaciones de Satanás, y bueno, Dios se enoja, y llega al límite a la paciencia de Dios. Lo vemos en el relato del versículo 1 al 4 del capítulo 6 de Génesis. ¿Cómo era la condición del hombre? Génesis capítulo 6, versículo 2. Que viendo los hijos
de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, cuando el Antiguo Testamento nos habla de los hijos de Dios, no está hablando de ¿qué? De los ángeles. De los ángeles. Bueno, estos ángeles creemos que son los ángeles que hicieron la revuelta contra Dios en el cielo, cuando Dios echó una tercera parte de los ángeles del cielo, que quisieron destronar junto a Satanás, quisieron destronar, Lucifer quiso destronar a Dios del trono, y incitó una tercera parte de los ángeles a hacer una guerra contra Dios. Y bueno, ellos fueron echados del cielo, y bueno, se cree que fueron los hijos de Dios, estos que estaban en la tierra, los demonios, que se entraron dentro de un cuerpo de hombre y se acostaron con las mujeres. Se acostaron con las mujeres. Y esto no agradó a Dios. Bueno, pero ¿qué apoyo bíblico tenés, Gustavo, para decir esto? Bueno, en Job capítulo 1, versículo 6, cuando habla Job, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que fueron a presentarse delante de Dios? Bueno, Satanás y los demonios, los ángeles estaban ahí. Una reunión en el cielo. En el Nuevo Testamento dice que en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, 2 de Pedro 2, 4 al 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Pedro está hablando de estos ángeles, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. ¿Qué ángeles? Creemos que son los ángeles, ¿verdad?, de lo que habla aquí en el tiempo de Noé, los que se acostaron con las mujeres de las hijas de los hombres. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, ¿por qué hablamos que te está hablando de este tiempo? Porque Pedro lo está diciendo. Está hablando del tiempo de Noé. ¿Se te dan cuenta? Creemos que Dios mandó a estos ángeles caídos, demonios, al infierno, a las prisiones oscuras que están reservados allí para un día ser juzgados por el Señor Jesucristo, ¿tá?, por haberse acostado con las mujeres en el tiempo de Noé. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. ¿Qué juicio? El juicio que va a ser el Hijo de Dios. Entonces esta frase alude a la rebelión de ciertos seres celestiales que se negaron a aceptar la autoridad y el rol original que Dios le había otorgado. En lugar de permanecer en su posesión sagrada, abandonaron el cielo para cometer graves actos de inmoralidad, lo que resultó en su condenación eterna. Entonces ellos por hacer esto, perdieron el señorío original. Los ángeles, ¿verdad? Perdieron el señorío original. La palabra traducida como dignidad proviene del término griego arché, que se refiere a principado, dominio y autoridad. Principado, dominio o autoridad. Significa que estos ángeles no mantuvieron ni respetaron la posición de honor y el gobierno espiritual que Dios le asignó. Se rebelaron contra Dios. ¿Se dan cuenta? Y al rebelarse contra Dios es pecar contra Dios, no haciendo lo que Dios le ha mandado. ¿Y qué fueron a hacer? Bueno, todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Y bueno, y terminó en inmoralidad sexual. Versículo Judas 7. Judas tiene un capítulo solo, por eso digo versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 7. Compara a estos ángeles con Sodoma y Gomorra. Compara a estos ángeles con Sodoma y Gomorra, señalando que cometieron fornicación y fueron tras carnes extrañas. Carnes extrañas, dice. Actos antinaturales. Actos antinaturales. ¿Qué actos antinaturales? Bueno, naturalmente ese hombre y mujer. Pero estos ángeles fueron a hacer todo lo contrario a lo que Dios había establecido. El hombre se tenía que procrear
hombre y mujer, ¿verdad? Fue la orden que le dio Dios a Adán y a Eva. Pero ellos tomaron la decisión también de tener relaciones con los seres humanos. Fue algo antinatural. Su pecado fue una rebelión no solo de orgullo, sino de perversiones. No solo de orgullo, sino de perversiones. ¿Y qué tuvieron? Consecuencias eternas. Como vimos en lo que dice la palabra, ¿verdad? Por alterar el orden divino natural, estos seres fueron confinados a un estado de densa oscuridad espiritual, inhabilitados de su libertad y reservados para el juicio final. No tienen, la única vez que van a salir es para ser enjuiciados por Dios. Después no van a salir más. Y obviamente que lo que les espera es el lago de fuego, ¿verdad? Y ellos ya lo saben. Entonces deducimos que los demonios entraron a los hombres, se acostaron con las mujeres para destruir el plan de Dios. Así las familias podían ser destruidas, como pasa hoy en día. Hoy en día, ¿verdad? Creemos que las personas aquellos que practican, que se acuestan con niños, tienen relaciones sexuales con niños, o hombres con hombres, mujeres con mujeres, son influenciados por demonios. ¿Por qué? Porque no son actos naturales, sino es contra la naturaleza. Es contra de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha designado. ¿Y quién está en contra de lo que Dios ha designado? Satanás. Es el contra de Dios. Siempre está haciendo lo contrario a lo que Dios ha mandado. Entonces son influenciados por demonios porque no están haciendo el diseño original para la familia. Lo mismo pasó en los tiempos antiguos y está pasando hoy en día. Pero capaz que tú piensas en lo que dice Mateo 22:30. Mateo 22:30, Gustavo, ¿lo has leído? Sí. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, el Señor Jesucristo habla de casamiento, que en el cielo no hay casamiento. Pero no está hablando que está hablando que los hombres, no se casan, los ángeles no se casan, y nosotros no nos vamos a casar en el cielo, pero no está hablando que los ángeles pueden venir y tener relaciones, ¿verdad?, sexuales con los seres humanos, y pasó en la antigüedad. Por eso Dios pone, por ejemplo, a estos ángeles y los puso en prisiones oscuras, para también darle temor a los ángeles que están en los cielos. Mira lo que le pasó por la rebelión de sus hermanos contra Dios. Bueno, ojo con rebelarse contra Dios. Génesis 6:3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, la acción del hombre y de los ángeles a Dios no le agradó. Y el resultado fue que Dios corta la vida del hombre, 120 años. El pecado siempre tiene consecuencias. Bueno, ¿qué deduce Dios? Dios deduce que cuanto más el hombre tiene más años, más peca, más pecado, más contamina. Entonces Dios lo que hace es, dice, bueno, le voy a cortar la vida del hombre, le voy a cortar a 120. Vemos cuando Dios habla de mi espíritu, está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Acá vemos que el Espíritu Santo también andaba en el Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento estaba trabajando intensamente para que las personas se arrepintieran de sus pecados. Siempre el Espíritu Santo estuvo, ¿verdad?, activo para la obra de Dios. Dios usó a Enoc y ahora iba a usar a Noé, haciendo el arca. Noé obedece a Dios, y cuando estaba obedeciendo a Dios, haciendo el arca, ¿qué estaba haciendo? Predicando, ¿verdad? Predicando y repitiendo lo que Dios le había dicho. ¿Y quién nos hace repetir lo que Dios nos dice? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu Santo está activo en el Antiguo Testamento. Dios muestra que el ser humano se preocupa por las personas. Se preocupa por las personas, ¿verdad? Y bueno, a pesar que el ser humano estaba perdido, estaba condenado, Dios siempre pone un remanente. Entonces Dios muestra que el ser humano se preocupa solamente por las cosas de la carne. Somos carnales.
que queremos hacer el mal, las obras de la carne, que es lo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Estamos en este cuerpo y este cuerpo es de carne y este cuerpo desea las cosas de la carne. ¿Y quién está peleando contra los deseos de la carne? El cristiano, ¿verdad? No el mundano no pelea contra las cosas, los deseos de la carne, sino que él se regocija y, bueno, pelea contra las cosas del espíritu, no contra las cosas de la carne. Bien, Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, esto es lo que Dios le ha dicho a la iglesia, ¿verdad? Que tengamos cuidado y miremos nuestra vida cómo estamos delante de Dios, que no estemos practicando estas cosas. El mundo la practica, nosotros no, nosotros estamos en contra de estas cosas. Pero en el tiempo de Noé, esto es lo que más fluía, los deseos de la carne, ¿se dan cuenta? Y bueno, y Noé tuvo que luchar contra estos deseos, tuvo que ser diferente. Fue un creyente que tuvo que vivir por fe. Por algo hebreo habla de Noé, que era un hombre de fe. Habla de Enoc, que era un hombre de fe. ¿Y quién es el que surge la fe en nosotros? ¿Quién es el que la hace nacer en nosotros? Es Dios. Por eso llamo gracia. ¿Se dan cuenta? Es un regalo que no merecemos. Un regalo que no merecemos. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Acá lo está diciendo. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿De quién está hablando? De los gigantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el tiempo de Noé, las consecuencias del accionar de las mujeres con los demonios engendraron gigantes, donde se comienzan a formar la raza de los Nefilim. La raza de los Nefilim, que significa caer, los que derriban o violentos. Lo que significa Nefilim, significa caer, los que derriban o violentos. Por eso dice la palabra, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Renombre por qué? Porque eran valientes, hacían caer, ¿verdad? Cosas que el ser humano no podía hacer, lo hacían ellos. Lo usaban para la guerra. Génesis 6:4. Lo usaban para la guerra, ¿verdad? Y vemos también en Números 13:33. Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Acá vemos, ¿verdad? También que hablan de los gigantes, hablan de esta raza Nefilim, y lo que hablan acá que eran de gran estatura, eran muy feroz, tenían mucha fuerza, y eran militarmente destructivos, mataban, destruían lo que encontraban, rompían todo, ¿verdad? Y eso generaba temor a los ojos de los hombres. Por eso, vuelvo a reiterar, Génesis 6:4, la última parte dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Renombre por esto. ¿Por qué? Porque eran gigantes, eran personas grandes, eran gigantes muy grandes y que daban temor. Y bueno, obviamente que le pagaban, los militares le pagaban, los reinos le pagaban para que lo ayudaran para su guerra, ¿verdad? Para conquistar reinos en el tiempo antiguo. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Dios en el ser humano? Bueno, que lo único que pensaba el hombre que era hacer el mal,
la condición del hombre era hacer el mal. Estaba en la tierra, por lo general, o en general, ¿verdad? El hombre en general, las personas estaban volcadas al mal. Los deseos de la carne, fue lo que vimos en Gálatas. ¿Estaba peor que hoy en día? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque el corazón estaba corrompido por el pecado. La Biblia enseña que tras la caída de Adán, el centro de los pensamientos y el deseo del hombre quedó dañado, perdiendo la capacidad de inclinarse hacia el bien perfecto de Dios. Acuérdense que el mal, ¿dónde está entonces? Acá adentro, en el pensamiento. ¿Está? Es lo que habla Santiago, que el mal está en la mente. Nosotros somos seres pensantes. Y nuestra mente carnal, ¿qué desea? Lo de la carne. Todo lo que hablábamos en Gálatas capítulo 5. Lo deseos de la carne. No podemos, una persona sin Dios no puede pensar en las cosas del Espíritu. No puede. ¿Por qué? Porque está muerto espiritual. Un muerto no puede pensar, no puede estar activo, está muerto. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el hombre sin Dios tiene el mal porque su naturaleza espiritual está caída, su corazón está entenebrecido y se encuentra bajo la influencia del pecado. Es preso del pecado, es cautivo, es siervo de Satanás, siervo de la carne. La Escritura enseña que el alejamiento de Dios produce una depravación progresiva de la moral y de la voluntad. Cada vez que el hombre se va alejando más de Dios, se va pervirtiendo moralmente, ¿verdad? Y su voluntad se va al mal, a hacer el mal, quiere hacer el mal. El corazón humano está corrompido por el pecado. La Biblia enseña que tras la caída de Adán, el centro de pensamiento y deseo del hombre quedó dañado, perdiendo la capacidad de inclinarse hacia lo que era a la perfección, a Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay otra cosa más perversa, según la Biblia y según Dios, que el corazón del hombre, la mente del hombre. Así que la mente del hombre es lo más perverso, dice, más perverso que todas las cosas y engañosa que todas las cosas. ¿Y quién lo conoce? Dios. ¿Yo y tú y yo lo conocemos? No. Nosotros venimos a conocer nuestra mente cuando vamos a la Biblia y Dios muestra lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Génesis 6.5. Génesis 6.5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Bueno, los teólogos reformados llaman a la depravación total, a esto lo llaman la depravación total. No significa que el hombre sea tan malo como podría llegar a ser, sino que cada área de su vida, mente, voluntad y emociones, está afectada por el pecado. Sin la gracia restrictiva de Dios, el corazón humano produce maldad de forma natural, buscando su propio beneficio a expensas de los demás. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, el hombre no cae en su depravación total, es porque la gracia de Dios está frenando. No está frenando. ¿Se dan cuenta? Y acá vemos que Dios tuvo que frenar. ¿Con qué frenó? Con el diluvio, ¿verdad? La depravación del hombre. Tuvo que frenar. ¿Por qué? Porque el hombre se había corrompido. El hombre sin Dios es esclavo de sus propios deseos. El ser humano cree que es libre cuando vive sin reglas divinas. Yo hago lo que quiero, pienso lo que quiero, vivo como quiero. Que nadie se meta en mi vida. Bueno, eso es una muestra de rebeldía contra Dios. Y eso muestra egoísmo. Yo soy el que hago mi voluntad, hago lo que yo quiero, no me interesa a los demás, no me interesa la vida de los demás. Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. No es esclavo de Dios, sino esclavo del pecado. No es esclavo de la justicia, sino es esclavo del pecado. ¿Se dan cuenta? Todos estamos sirviendo a alguien. Todo ser humano sirve a alguien. O sirve al pecado o sirve a Dios.
Todos somos esclavos, de uno o de otro. Efesios 2:3, Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Todos nosotros, ¿quién está hablando Pablo? De los cristianos. Todos nosotros antes vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Acá vemos, de los pensamientos. ¿Cómo éramos nosotros? Según Efesios 2:3. Bueno, éramos como el mundo. Vivíamos pensando el mal. Martín Lutero describió esta condición en su obra La voluntad determinada o el albedrío esclavo. Explica que la voluntad humana sin Dios es como un caballo que siempre es cabalgado por el pecado o por Satanás. Bueno, el hombre sin Dios es como que va arriba de un caballo, ¿verdad? Y el caballo dirige su vida. O Satanás dirige su vida. El hombre, cito lo que dice Martín Lutero, el hombre sin el Espíritu Santo no tiene poder espiritual para elegir el bien que agrada a Dios, operando siempre bajo su naturaleza egoísta, o sea, su naturaleza carnal. Siempre el hombre sin Dios va a desear las cosas de la carne. Es normal, porque es carnal, ¿se dan cuenta? Y eso lleva a que la persona tenga falta de temor a Dios y tenga ceguera espiritual. Falta de temor a Dios, él vive como quiere, hace lo que quiere, según él, aunque no hace lo que quiere, sino que hace lo que lo deseo la carne quiere, ¿se dan cuenta? Él no se da cuenta, ¿por qué? Porque está ciego espiritualmente. ¿Cuándo nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores? Cuando Dios nos abrió el entendimiento por medio de su Espíritu. Si no, nosotros no nos damos cuenta. Por más que nos predicaran el Evangelio, por más que nos abrieran la Biblia, por más que leyéramos la Biblia, memorizáramos versículos, pero si Dios no nos abre el entendimiento y nos muestra nuestra condición de pecador, y que si no nos arrepentimos vamos a ir al infierno, y si no creemos en el Evangelio, vamos al infierno, tomamos una condenación, todo eso procede de Dios, nace de Dios. Nosotros estamos muertos, no podemos ver, estamos ciegos espiritualmente. Entonces, al estar ciego espiritualmente, la persona sin Dios no reconoce la autoridad divina, suprema, y no reconoce un juicio futuro. Y como no reconoce eso, el hombre no tiene freno moral, y su mente se entenebrece, llama lo malo bueno y lo bueno malo. Todo lo contrario a lo que Dios llama. Y fue lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Le decía lo bueno, malo. Dios dice, esto es bueno. No, decía en el tiempo de Noé, esto es malo. Esto es malo, dice Dios. Ellos decían, no, esto es bueno. ¿Se dan cuenta? ¿Y no pasa lo mismo hoy en día? Pasa exactamente lo mismo. Los tiempos de maldad, la maldad no ha cambiado. Lo que Dios le llama bueno no ha cambiado y la maldad no ha cambiado. Estamos igual. Además que los tiempos de Noé estaba peor. Romanos capítulo 3, versículo 17 al 18. Romanos 3, 17 al 18. Y dice así, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, ¿por qué el hombre sin Dios no tiene paz? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. El cristiano que tiene paz, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Se dan cuenta? Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22. Romanos 1, 21 al 22. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, hablando de la creación, el hombre no tiene decir que no, o sea, el hombre no puede decir que no hay Dios. ¿Por qué? Porque la misma creación da evidencia que hay un Dios, que hay un creador. Pero ¿saben lo que hizo el hombre sin Dios? Bueno, dijeron, no creemos que Dios creó las cosas, no creemos en un creador, creemos en el Big Bang, creemos en esto, creemos en aquello, y no creen que hay un creador. ¿Qué le pasó al hombre? Bueno, su mente se entenebreció, su corazón su mente quedó una mente de necio. La mente de un necio dice en su mente que no hay Dios, y como no hay Dios, su vida lo muestra. ¿Y saben dónde se refleja? En su vida moral. Y acá lo vemos.
en Génesis 6, mostrando que el hombre decía que en su actitud es que no había un Dios. Por eso vivían de cualquier manera, moralmente no haciendo caso a lo que Dios había dicho al principio, sino que hacían lo que ellos se les antojaba, de una forma egoísta, orgullosa, de desacato ante la autoridad en la cual era Dios, en la cual es Dios. Hoy pasa exactamente lo mismo. El hombre que se crea su propio Dios, o él mismo cree que es Dios, y hace sus propias leyes morales, lo que lleva invariablemente lo conduce a la injusticia, a la soberbia y al conflicto con el prójimo. Por eso es lo que dice la Biblia, porque hay guerras. La gente dice, hay guerra por culpa de Dios. No, la guerra que hay en el mundo, la matanza que hay en el mundo, los problemas que hay en el mundo es culpa del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre dijo que no hay Dios y quiere vivir a su manera. Y como vive a su manera, toda la agresividad, toda la violencia, toda la inseguridad que hay en el mundo es culpa del hombre, porque el hombre no le dio la espalda a Dios. Y estaba pasando en el tiempo de Noé, y está pasando en nuestro tiempo. Entonces eso lo lleva en la inclinación del hombre natural a aborrecer la luz, a aborrecer a Dios, evita lo santo, porque la santidad divina expone su falta. La Biblia expone su falta. Entonces, al ver al cristiano que vive la luz, vive la palabra, está exponiendo los pecados del mundo. Y por eso, ¿qué hace el mundo? Aborrece la luz, aborrece al cristiano, se ríe del cristiano. ¿Qué le pasó a Noé mientras se estaba construyendo el arca? ¿Se dan cuenta? Hemos pensado cuánta burla, cuántas cosas habrá pasado Noé, predicando que se terminaba el mundo, predicando que venía un diluvio, que Dios iba a terminar con la humanidad. No tenemos ni idea, ¿verdad? 120 años. Nosotros muchas veces predicamos un ratito y se ríen en el almacén o se ríen de nosotros cuando predicamos el Evangelio y ¡oh, qué horrible! Este hombre tuvo 120 años predicando el Evangelio. ¿Y saben quién se convirtió? Nadie. Su familia halló gracia, sus hijos y sus nueras. Y después no se convirtió en nadie. Jeremías es otro ejemplo. 40 años predicando Jeremías a Israel para que dejara el pecado, y Israel no dejó el pecado. Entonces vemos que siempre el hombre, cuando deja a Dios, bueno, se va a hacer lo malo, ¿verdad? Va a ser lo oscuro, las obras de las tinieblas. Juan 3, 19 al 20. Juan 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. No quiere venir a la luz, ¿para qué? Porque sus obras van a ser reprendidas. Entonces, por eso el mundo odia a la luz. Aborrece al cristiano, aborrece a Dios. Por eso vive de esa manera. Por eso es lo que estaba pasando en este tiempo. La gente estaba mostrando en Génesis 6, la gente que vivía en este tiempo, que aborrecía a Dios. ¿Qué muestra hoy en día el mundo que vivimos? Que aborrece a Dios, aborrece a la luz. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Así que después que pase la gran tribulación, bueno, va a empeorar más la cosa todavía. Porque va a ser como los días de Noé. Todavía no son como los días de Noé. Nosotros no estamos como los días de Noé. Va a ser después de la gran tribulación. Porque después de la gran tribulación viene el Mesías, ¿verdad? Cuando termina, viene el Mesías. Cuando la iglesia sea sacada del rapto, cuando sea sacada de la tierra, ahí el hombre del pecado va a mostrar, ¿verdad? Porque la iglesia está refrenando, porque la iglesia es luz, los cristianos son luz en el medio de un mundo malvado, y la iglesia está refrenando el hombre de pecado. Pero cuando la iglesia sea sacada, bueno, el hombre de pecado va a tener libertad. No va a haber cristianos, no va a haber nadie que diga, no, eso no se hace, eso no lo practico, eso no se dice, eso no se piensa.
¿Se dan cuenta? Por eso el hombre va a ir en depravación total, y ahí es donde va a venir el Hijo de Dios. Entonces vemos en Génesis 6:1 explosión demográfica, una explosión demográfica. En Génesis 6:2 perversión sexual. Así como vemos en decaída la vida moral y de las personas, ¿verdad? Cómo va en declive. También vimos en Génesis 6:2 actividad demoníaca. Vemos en Génesis 6:5 una constancia del mal en el corazón del hombre. Y esto vemos que va todo encadenado, ¿verdad? Y vemos que la constancia del mal en el corazón del hombre lleva ¿qué? A una corrupción general y de violencia general, como dice Génesis 6:11. Génesis 6:11. Miren lo que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia, corrupta. ¿Y eso qué causó? Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La situación del ser humano era hacer el mal, versículo 5, que fue lo que tuvimos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nadie buscaba a Dios, nadie busca a Dios. Buscar el mal. Bueno, Dios se arrepiente, en el versículo 6, se arrepiente de haber hecho el hombre. La respuesta de Dios fue que se arrepintió, ¿ah?, de haber hecho el hombre. Y eso le causó dolor al corazón de Dios, a un Dios santo. Ver su creación, la humanidad, que en vez de darle gloria a Él, estaba dándole gloria a ¿quién? A la carne y al diablo. ¿Ah? El dolor de Dios por el hombre y el dolor en su corazón son sorprendentes. Esto no quiere decir que la creación estaba fuera de control. No es que se le escapó a Dios de las manos la situación y Dios no tenía el control. No, Dios estaba mirando todo, Dios estaba teniendo control de todo. Y tampoco significa que Dios esperaba algo mejor. Ya Dios lo había dicho ya desde Génesis, cuando pecaron, Adán y Eva, ¿verdad? Que el hombre iba a ir de mal y peor. Que el hombre, al estar separado de Dios, ya después vemos al hijo de Adán, Caín, mató a su hermano. ¿Qué generó el estar lejos de Dios? Violencia, ¿verdad? O sea, hago lo que quiero, no cuido a mi hermano, no cuido a mi prójimo, no hago lo que Dios quiere. Ya ahí ya lo vemos, y eran una familia que había en la tierra. Imagínense cuántos millones de personas habrían ya. Y que todas las personas estaban pensando hacer el mal, que es lo que dice la Biblia. Todos estaban pensando hacer el mal. Dios supo todo el tiempo que las cosas saldrían de esta manera, pero nuestro texto nos dice claro y alto que en la medida en que Dios ve su plan desarrollarse en las edades, esto lo afecta a Él. Dios no puede ser insensible ante el pecado del humano y su rebelión. Dios no es insensible, hermanos. Dios es un Dios sensible, ¿verdad? Y ve la condición del hombre, tanto así le afectó que mandó a su hijo a morir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fue sensible al mundo, amó al mundo, que dio a su hijo a morir por el pecado. Así que vemos que Dios es un Dios también que se entristece. Así, sí, ¿dónde dice eso? Efesios 4:30 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Por eso cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese. Bueno, ¿cómo yo contristo? ¿Cómo hago entristecer a Dios? Yo como hijo de Dios. ¿Cómo pongo a Dios triste? Bueno, por algo la Biblia dice, versículo 31, quítese de vosotros. ¿A quién está hablando? Vosotros. A los cristianos, ¿verdad? El mundo ya está perdido. Pero nosotros, que somos las cartas abiertas de Cristo, que somos los que damos olor, que debemos dar olor fragante a Dios, bueno, tenemos que, para hacer eso,
quitarnos de nosotros ¿qué? La amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y bueno, eso es lo que tenemos que sacarnos de nosotros. Y después la relación entre nuestro prójimo. Ser benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero si nosotros no nos quitamos la amargura, si nosotros vivimos enojados, vivimos con ira, gritando, maldiciendo, ¿verdad? Quejándonos por todo, maldiciendo esto, maldiciendo, hablando mal de esto, hablando mal de Dios, porque cuando nos quejamos de lo que Dios permite en nuestra vida, estamos hablando mal de Dios. Bueno, no somos benignos, o sea, no buscamos el bien de nuestro prójimo, no somos misericordiosos con nuestros hermanos, no perdonamos. Eso entristece a Dios. Eso entristece a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que Dios es un Dios dictador y que está sentado en el trono que nada le afecta. No, la Biblia está hablando que nuestro proceder como hijo de Dios afecta a Dios, o le agradamos o lo entristecemos. Génesis 6:7. Y dijo Jehová: reiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vemos que por culpa del hombre iba también a caer lo que había creado Dios. Obviamente que Dios había creado al hombre, pero también las bestias, el reptil, las aves del cielo. Por culpa del pecado del hombre fueron destruidos los seres vivientes que Dios había hecho. Dios se arrepiente de haberlos hecho. Vemos una serie de consecuencias por el problema del pecado del hombre en la tierra. Dios debe tomar acción, debe responder a la situación del mundo. Y la respuesta de Dios era destruir todo. Había colmado su paciencia. Pasa lo mismo cuando un hijo de Dios también peca y es exhortado y continúa pecando, y pasan los años y continúa pecando en lo mismo. Bueno, ¿qué hace Dios? Le quita la vida, ¿verdad? Que esto ya lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 11, cuando el cristiano persiste en pecar. Seguimos, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Si el versículo 8 no hubiese estado, ya no habría más. Si llegara el versículo 7, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, que iba a destruir todo, pues me arrepiento de haberlo hecho, y quedar ahí, no había más. No había más que decir, ya se terminaba Génesis, cuando iba más a haber raza humana. Pero siempre Dios, en su gracia y en su misericordia, hay un remanente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos una serie de consecuencias. Se destaca que Noé halló gracia, un favor no merecido, ¿verdad? Vemos una serie concesiva, concesiva. ¿Por qué? Porque en medio de tanto problema, en medio de tanto pecado, en medio de tantas noticias malas, el hombre estaba perdido, torcido, y Dios dice: te acabó, te terminó, voy a destruir todo, pero Noé halló gracia. ¿Se dan cuenta? Hay una noticia buena. En medio de tanto mal, hay una noticia buena. Y la noticia buena es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios guarda un remanente. Noé y su familia. Noé, que encontró gracia ante los ojos del Señor, no se puede ganar la gracia. Noé la encontró. Nadie gana la gracia, pero todos podemos encontrarla. ¿Por qué? Porque todos podemos creer en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios es el Evangelio. Nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Dios nos salvó. Entonces era verdad entonces, y es cierto hoy en día, más cuando el pecado abundó, ¿qué se abundó? La gracia. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Acá vemos que el pecado llegó al colmo, que Dios iba a destruir todo. Pero ¿qué abundó? La gracia, con Noé. Hoy en día vemos un mundo lleno de pecados, pero ¿qué sobreabunda? La gracia. ¿Por qué? Están los cristianos predicando el Evangelio.
hay una salida, hay un remedio para el pecado, el Evangelio. Están los cristianos viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Para el próximo estudio vamos a estar mirando a ver por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces el pasaje de Génesis 6:1 al 8 ofrece lecciones cruciales para la iglesia, para nosotros, ¿verdad? Sobre la santidad, el compromiso con el mundo y la fidelidad en tiempo de apostasía. Acá vemos un tiempo de apostasía total, donde en Génesis 6, donde el ser humano le había dado la espalda totalmente a Dios. Y acá vemos el peligro que hay en el yugo desigual, ¿verdad? Cómo vemos que las mujeres se acostaron con los demonios. Bueno, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres debilitó la frontera entre lo sagrado y lo profano. Entonces tenemos que evitar lo profano. No podemos unirnos con los profanos, con algo que Dios no aprueba. Por eso dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial, con los demonios? ¿Se dan cuenta? No hay concordancia, no hay unión. Pero acá hubo unión. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fue una depravación total. La iglesia debe mantener su santidad y distinción moral. Cuando los cristianos adoptan los criterios de éxito, la moralidad y las prioridades del mundo moderno para encajar, diluyen su poder espiritual. Y es lo que pasa en muchas iglesias evangélicas hoy en día. No hablemos de pecado, no hablemos de justicia, vamos a hablar de amor y de gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces hablar de lo que dice la Escritura divide. No, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de gracia. Y permitimos todo, para que todos estemos bien. El teólogo reformado Arthur Pink, este hermano que hemos estudiado tanto en la teología sistemática, señala que el primer paso hacia la ruina del mundo antiguo fue el compromiso religioso y familiar con los impíos. Señala que el primer paso hacia la ruina del mundo antiguo fue el compromiso religioso y familiar con los impíos. Advierte que cuando la iglesia baja sus estándares éticos para ser aceptada por la cultura popular, pierde la capacidad de ser la sal de la tierra. Perdemos la capacidad. Si tú quieres encajar en el mundo, vas a tener que actuar como el mundo. Y que no vas a alumbrar, no vas a dar sabor a un mundo insípido. El ejemplo que tenemos es Israel. Al unirse a la costumbre de los pueblos gentiles, y hoy en día también muchas iglesias se han unido a las costumbres del mundo. ¿Y qué han perdido? Han perdido ser luz. Israel perdió de ser luz, de ser una nación distinta, sino que se adaptó a los dioses paganos. La paciencia de Dios, vemos también que la paciencia de Dios tiene límites. Génesis 6:3, Dios declaró, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y Dios le puso tiempo, le cortó la vida de los hombres, le dio 120 años, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según alguno tiene, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces enseña que la gracia de Dios es abundante, pero su paciencia con el pecado no es infinita. Su paciencia con el pecado no es infinita. Tiene límites. La iglesia tiene la responsabilidad urgente de predicar el Evangelio y advertir sobre el juicio venidero. No se debe predicar una falsa gracia que ignore la justicia divina y la necesidad de arrepentimiento. Muchos predican el Evangelio, pero no predican que va a haber un juicio. Muchos predican que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, pero no predican que la noticia mala, que hay que arrepentirse, porque estábamos todos perdidos, estábamos todos condenados, hay que arrepentirse del pecado. No predican por qué Cristo murió en la cruz, por el pecado del hombre, por la inmoralidad del hombre, no lo predican. La gravedad del pecado entristece a Dios
como vimos en Génesis 6, 5 al 6. Entonces nuestra tarea no es entristecer al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30, esto ya lo vimos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Nuestra tarea es no entristecerlo, sino alegrarlo. Nosotros estamos para alegrar a Dios, no para que Dios esté triste. No debemos tolerar la maldad, no debemos tolerar la mundanalidad dentro de la congregación, dentro de nuestras vidas. No tolerar lo que es el pecado dentro de nuestras vidas, igual que en la iglesia, buscar la pureza. Vemos también, como en el versículo Génesis 6:8, la suficiencia de la gracia en tiempo de apostasía. La suficiencia de la gracia en el tiempo de la apostasía. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y como dije hoy, versículo clave que vimos, Romanos 5:20, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. No importa cuán corrupta y hostil o secularizada sea la sociedad que nos rodea en la iglesia, la gracia de Dios es perfectamente suficiente para sostener a los fieles. ¿Saben por qué Dios nos sostiene? Por su gracia. ¿Saben por qué la iglesia todavía se mantiene en pie? Por la gracia de Dios. La iglesia está llamada a ser como Noé. Somos una minoría que camina con Dios. Se mantiene recta y actúa como pregonera de justicia, sin importar la mayoría que elija el mal. No importa. Lo que a nosotros nos importa es que Dios sea glorificado. La Biblia de Estudio de la Reforma destaca que Noé no halló gracia por ser perfecto, sino que fue perfecto y justo porque primero recibió la gracia divina. Primero recibió la gracia divina. No de la misma manera nosotros. Nosotros hoy día somos llamados justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque primero hallamos la gracia divina. Dios nos salvó por gracia. Por gracia, ¿verdad? Nos salvó por medio de la fe. Dios nos salva por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y nos nombra justos. Somos ese remanente que la ciudad de Durazno necesita. Así que podamos ser como Noé, pregonero de justicia. Pregonero de justicia de la gracia de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. La iglesia debe recordar que su salvación y su perseverancia depende exclusivamente de la gracia soberana de Dios. No es por nuestra fuerza, sino es por todo por gracia, un regalo que no merecemos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, ahora queda nuestra parte, oh Dios, de ser como Noé, pregonero de justicia. Ayúdanos, oh Dios, por tu gracia y tu misericordia. Danos la fuerza, oh Dios, para no entristecerte, sino, oh Dios, darte gloria y honra, para que el Espíritu Santo no esté contristado dentro de nuestras vidas, sino que tú nos uses, Dios, para tu gloria. Te alabamos y te damos gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar ahí, por orar por nosotros. Gracias por siempre acompañarnos y compartir el mensaje. Continúe orando. Necesitamos oración para continuar este ministerio, continuar aquí en esta ciudad de Durazno, siendo pregonero de la justicia de Dios. Bendiciones, que pasen bien. Gracias de ti.